Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de Exploremos el Antiguo Testamento. Un jueves más donde vamos a ver todo lo que encontramos en esta primera parte de nuestra Biblia. Hemos avanzado bastante en la historia. Hoy vamos a darle conclusión. Tal vez el episodio sea más corto porque es simplemente para darle conclusión a este tema, a esta historia que nosotros encontramos de los primeros profetas, de los profetas anteriores o de los libros históricos que hemos tocado acá, o también como se le conoce como la historia deuteronomista. Recuerden que estábamos viendo lo que encontrábamos en la historia desde el libro de Josué, donde se tiene la tierra, la tierra por fin es del pueblo de Israel. Y vamos en el libro de Josué, Jueces, los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes, que van a terminar con que Israel pierde toda la tierra. Entonces, nosotros quedamos en la historia con los tres grandes reyes de Israel. Yo les había comentado de que Salomón fue el último gran patriarca, gran rey de Israel. Y nosotros nos vamos a encontrar que él, más que Saúl, más que David, era quien iba a cumplir esa profecía de Samuel en el capítulo 8, en el primer libro de Samuel 8, donde se advertía todos los abusos que iba a cometer el que iba a ser rey sobre Israel. Y bueno, eso se vio con este rey que fue Salomón. Y menciono esto porque esto es clave para lo que viene después en la historia, y es cuando el reino, cuando el pueblo de Israel, toda la tierra de Israel se divide en dos. ¿Y qué es lo que pasa? Que antes de que Salomón muriera, nosotros vamos a encontrarnos que él tuvo cierto problema con uno de sus funcionarios que se llamaba Jeroboam. Yo sé que esos nombres que a veces encontramos en la Biblia son difíciles de aprender, pero este nombre va a ser bien importante para la historia, Jeroboam. Y es porque Jeroboam, recibe una promesa, recibe una profecía de uno de los profetas que estaban en ese tiempo, de que él iba a recibir 10 de las tribus de Israel, y que si él era obediente, pues su reino y su linaje iba a continuar, y que Salomón y la casa de David se iba a quedar solamente con 2 tribus. Y cuando Salomón se entera de esa profecía, bueno, lo que hace es perseguir a Jeroboam, y Jeroboam se ve en la necesidad de tener que huir a Egipto. Entonces, eso sucede previo, y luego el libro de los Reyes en el capítulo 11 nos cuenta que Salomón luego de eso falleció, muere, le deja su trono a su hijo Roboam. ¿Y qué es lo que sucede con Roboam? Que todo Israel se reúne en Siquem para hacer rey a Roboam, pero le ponen a él una condición, y le dicen, bueno, tú vas a ser nuestro rey, pero tienes que hacer algo, porque la carga que había puesto tu padre sobre nosotros era gigante, era muy grande para nosotros, y estamos cansados. Entonces, si tú vas a ser, pongámoslo de esta manera, nuestro nuevo presidente, tienes que disminuirle a todos estos tributos que te tenemos dar, a todas estas cargas que has puesto sobre nosotros. Y Roboam, dice la Biblia, que era una persona joven y que dice, bueno, ¿qué se supone que debo hacer? Los ancianos, personas a las que él les consultó, les dijo, ¿saben qué? Los sabios le dijeron, los ancianos le dijeron, no, mira, tienes que hacerle caso al pueblo, escucha al pueblo. Pero él quiso tener una segunda opinión de personas contemporáneas a él, que le dieron un mal consejo de que fuera aún más duro que Salomón. Y esas fueron las palabras que Roboam le dio al pueblo que lo quería hacer rey. Y eso incomodó al pueblo hasta el punto que dijeron, él no va a ser nuestro rey.
y por eso solamente Roboam quedó con 2 tribus siendo como rey y otras 10 simplemente no quisieron aceptarlo a él bajo esas condiciones. Cuando él manda a uno de sus delegados, lo apedrean en estas ciudades hasta el punto en que él tiene que huir de nuevo a Jerusalén y entiende que ya se ha puesto una frontera entre sus mismos hermanos porque ya no lo reconocen a él como rey. Cuando Jeroboam, que estaba en Egipto huyendo de Salomón, se entera de estas cosas, vuelve y es el pueblo el que le pide a Jeroboam que sea su rey. Y es ahí, en este punto de la historia, donde nosotros nos vamos a encontrar con 2 historias en paralelo. Una donde está Roboam, donde está el linaje, llamémoslo así, de David, y otra donde está Jeroboam, que se quedó con las 10 tribus. Y es ahí donde el pueblo se parte en 2. Jeroboam queda con 10 tribus al norte de nuestro mapa, al norte de todo lo que componía la tierra prometida y la tierra de Israel. Y nosotros nos encontramos que Jeroboam queda con Judá, que así va a llevar el nombre de esta parte de Israel, el reino del norte, el reino del sur, que va a ser el reino de Judá, ¿sí? Y Judá va a tener su capital, como lo instauró David en aquel tiempo, en Jerusalén. Pero Jeroboam, pongan atención a esto, él se da cuenta de el riesgo que implicaba para todo el pueblo que él estaba tratando de consolidar, de que ellos tuvieran que regresar a Jerusalén a adorar en el templo. Entonces lo que hace Jeroboam, y que en cierta manera no fue agradable ante los ojos de Dios, es que él cambia todo respecto al culto. Y esto lo hace como una estrategia para él evitar que las personas de su pueblo tengan que regresar a Jerusalén a adorar, y de esa manera pues se queden allá y se sanen esas relaciones. Entonces Jeroboam levanta una nueva capital para él. Primero lo hace en una ciudad y luego la pasa a Samaria. Ahí es donde él va a levantar un templo, va a hacer ídolos para el pueblo para que los adoren, todo con el fin de que no vayan a Jerusalén. Incluso llega un punto en el que dice que va a tener sus propias fiestas para que no tengan que ir a celebrar las de Jerusalén, las oficiales, por mucho tiempo en la historia de Israel. Así que esto lo hace como estrategia que realmente funciona, porque el pueblo sigue esas instrucciones, pero seguir esas instrucciones pues era llevarlos en la ruta incorrecta, porque era la ruta de la idolatría. Este tema de la idolatría es bien importante en toda esta historia que yo les he relatado, y es porque Dios desde el principio le pidió una relación exclusiva al pueblo, y el pueblo tenía a Dios, no lo había abandonado, pero había sumado más dioses dentro de su anuario, dentro de lo que ellos tenían como su cosmovisión, y eso incomodaba a Dios. Entonces Jeroboam, quien tuvo una promesa profética, por una estrategia, por no perder los buenos, llevó al pueblo a la idolatría, y eso no fue agradable ante los ojos de Dios. O sea, si nosotros nos vamos a dar cuenta en algo de después de la historia y incluso desde la historia de Salomón, es cómo se habla y se ve una lucha constante con la idolatría. Vemos que Salomón, con toda su sabiduría, incluso cayó sobre la idolatría. Y esto es bien interesante, porque si bien nosotros recordamos en Proverbios 1:7, cuando nosotros decimos que el principio de la sabiduría es temer a Dios, y ese temer a Dios se puede traducir también en cierta manera a una exclusividad de Él, donde no se permite la idolatría. Entonces parece que el hombre más sabio no entendió o no aplicó este principio de la sabiduría, sino que se fue tras idolatría. Y esto fue pues parte también de la historia de Salomón y de la historia que continuaría hasta que el pueblo, tanto de Israel en el norte y de Judá en el sur, van
a perder su tierra. Pero esto es bien importante como una manera y una estrategia para que nosotros podamos recordar juntos este momento, es que nosotros veamos y hagamos una idea de que el reino se divide en dos, norte y sur, Israel, Judá, Samaria, Jerusalén, y nosotros podemos decir Asiria y Babilonia, que fueron los imperios encargados de acabar con cada uno de estos dos reinados, donde por un lado estaba el norte, que el pueblo asirio lo dispersó por todo el continente, y al pueblo del sur de Judá, quien se los llevó a cautiverio fue Babilonia, incluyendo la destrucción de Jerusalén. Entonces, esto es bien importante porque todo lo que viene en la historia después y lo que vamos a hablar en las siguientes clases respecto a los profetas se dan dentro de este marco. Nosotros debemos saber, cuando leemos un libro de los profetas, si nos está hablando de un profeta del norte que está profetizando al norte, o si nosotros estamos hablando de un profeta que estaba profetizando al sur. Y eso lo vamos a mirar más a fondo cuando hablemos un poco sobre estos de los libros proféticos, pero es importante que desde este punto en adelante la historia, cuando nos va a hablar de Israel, no se refiere de la misma manera como nosotros la conocíamos, por ejemplo, en el Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, incluso en Josué, sino que ya se va a referir exclusivamente a la parte superior de la tierra prometida. Y entonces nos vamos a dar cuenta que ahí es donde la historia se pone un poco desafiante, y el desafío es porque la historia se cuenta de una manera a la que nosotros no estamos acostumbrados, y esto se da porque por un lado se nos empieza a contar una historia de un rey del norte y luego el rey del sur, y es una historia que se está intercalando y donde nos queda un poco difícil hacer la cronología. Pero se puede hacer, y es una invitación como hacerla, a ver qué estaba sucediendo. Y lo que nosotros nos vamos a encontrar de aquí en adelante hasta que termina esta historia deuteronomista, hasta que termina esta historia de los primeros profetas en el segundo libro de Reyes, es la historia sobre los reyes que tuvieron estos dos pueblos y los profetas que ellos también tuvieron. Y esto es importante. Ya se los mencioné, lo vamos a hablar en la siguiente clase, pero el protagonismo en estos libros de reyes no se lo van a llevar quienes fueron los jerarcas, tanto del reino del norte como el reino del sur, sino que el protagonismo se lo van a llevar dos hombres que son el profeta Elías y el profeta Eliseo. Y lo importante, interesante de ver acá es que en esta historia se va a hablar de manera muy negativa sobre los reyes que estuvieron en el norte. Se va a hablar de ellos de una manera negativa como personas que no hicieron lo agradable delante de los ojos de Dios. Pero a pesar de ello, se nos va a hablar de que de esa tierra donde todos los reyes son malos, bueno, nacen dos grandes profetas que también van a ser muy importantes y relevantes incluso hasta el tiempo de Jesús. Si ustedes recuerdan el episodio de la transfiguración de Jesús, bueno, ahí aparece el profeta Elías. Y también cuando nosotros hablamos de Juan el Bautista y de la función que él tenía como persona que preparaba la llegada de Jesús, bueno, también se hace un paralelo bien interesante con el ministerio que tenía Elías. Así que si bien los reyes del norte son malos, son perversos, bueno, sus profetas son de alta calidad, son profetas que tienen toda la admiración dentro de la Biblia y dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, más bien, llamémoslo así. Entonces, esto es importante mencionarlo porque es lo que viene en la historia. Yo los animo, porque nosotros no podríamos tocar una a una las historias que vamos a encontrar de los diferentes reyes, porque tiene un sentido global completo de ver cómo
la idolatría hace que el pueblo pierda la tierra y cómo hay un ciclo de nuevos reyes, de violencia entre ellos, de desobediencia a Dios y de no mirarlo a Él, de no tenerlo como exclusivo hasta el punto de perder la tierra. Bueno, eso es como el gran propósito que nos quiere comunicar, el justificar el por qué perdieron la tierra, pero en medio de eso hay pequeños y pequeños relatos que nos van contando por qué cada uno de estos reyes que se mencionan es bueno o es malo. Nosotros en esta historia que les estoy comentando nos vamos a encontrar más o menos 39 o 40 reyes, y se nos va a hablar que 20 son del pueblo de Israel, donde todos hicieron lo malo, como les dije, y 20 del reino de Judá, donde algunos hicieron lo bueno. Pero entonces ahí la invitación es para que ustedes puedan leer esta historia, ver estas historias sobre los reyes, porque lo que va a caracterizar lo que está sucediendo es que incluso Jeroboam y Roboam se hace evidente las diferencias que hay entre ellos. Hay conflictos cercanos a tener una guerra civil entre hermanos por causa de todo lo que estaba sucediendo en el momento, pero luego en otro momento de la historia se van a ver como aliados tratando de vencer un enemigo común, luego ya nuevamente distanciados, y incluso el reino de Judá viendo cómo el pueblo de Israel perdió su tierra, perdió todo lo que tenía bueno. Algunos de ellos van a hacer una lectura incluso de risa, de burla por ellos haber perdido. Entonces es ahí donde vamos a ver este conflicto, que a pesar de todo lo que ha pasado sigue siendo un conflicto entre hermanos, unos hermanos que están divididos. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. Podríamos decir que a manera de estructura vamos a encontrar, pues en los libros de Reyes nos recuerda y nos habla primero del reinado de Salomón, pero luego de Salomón nos va a estar contando en paralelo tanto los reyes de Israel como los reyes de Judá. Ahí teniendo la participación protagónica Elías y Eliseo, recordarlo, que es bien importante. Y luego nosotros nos vamos a encontrar con la historia solamente de Judá, ya cuando el pueblo del norte de Israel ha sido dispersada por el pueblo asirio. Ya después nos vamos a encontrar de cómo el pueblo de Judá del sur también pierde su tierra, también pierde su libertad y pasa por las situaciones similares como consecuencia de su desobediencia por años a causa de los mandamientos de Dios para ellos. Así que esto es lo que sucede en la historia. Ahí nosotros quedaríamos listos para hablar un poco sobre estos libros proféticos que nosotros encontramos en nuestro Antiguo Testamento, de estos profetas que hablan desde diferentes puntos geográficos, pero que siempre van a estar recordando un mensaje, y es la exclusividad que nosotros debemos tener con Dios. Nosotros vamos a darnos cuenta que si algo caracteriza a Elías y a Eliseo es que son profetas que luchan contra la idolatría. Y es ahí donde vamos a encontrar este pasaje muy famoso del profeta Elías, donde él tiene un desafío contra los profetas de Baal, y la consecuencia de todo ese desafío es que su pasión y su guerra en contra de la idolatría era tan grande que después de eso los persigue a muerte. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en la historia. Esto es lo que nos deja ya en un punto para conectarnos con la siguiente parte de nuestro estudio del Antiguo Testamento, que son los profetas. Pero espero, y de pronto si tienen que repasar esta clase, lo pueden hacer, pero que esto se quede bien claro para cuando nosotros abrimos las páginas de nuestro Antiguo Testamento. Que después del capítulo 12 del primer libro de Reyes, nosotros nos vamos a encontrar con una historia que ha estado fragmentada en dos pedazos, una por un reino del norte que empezó con Jeroboam, quien para el Antiguo Testamento va a ser el prototipo de maldad por la idolatría y la desviación que
a la que llevó al pueblo, y por el otro lado el pueblo de Judá, que va a ser el que se mantiene con respecto a la promesa de David, del reinado y la dinastía de David. Así que ahí nosotros quedamos. Si ustedes tienen preguntas sobre este tema, si hay algo que no haya quedado claro, por favor hagan llegar sus preguntas, podemos solucionarlos juntos y eso nos va a ayudar a que estemos bien claros para hablar de lo que sucede y viene en la historia con los profetas. Así que nos vemos en la siguiente clase y pues que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.